Sede del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Diputados, que fue nombrada en la sesión del 24 de mayo, sesión en la cual fue aprobado un acuerdo por parte de la Asamblea Nacional para ser entregado al Consejo Nacional Electoral. Este acuerdo es de emplazamiento al Consejo Nacional Electoral para que de forma expedita el Consejo Nacional Electoral, apegado como debe estar a la Constitución, a las leyes y sus reglamentos, proceda a hacer del conocimiento del país el cronograma electoral asociado al referéndum revocatorio que ha sido solicitado, apegado a la legalidad por parte de la Mesa de la Unidad Democrática como partido político completamente legal y activo en nuestro país. Este acuerdo, que ha sido fruto de la deliberación en la Asamblea y que lo traemos nosotros en representación no solo de esa institución, sino del pueblo venezolano que confió en nosotros para integrar esta Asamblea. Los millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio político en nuestro país, hoy se encuentran representados en esta visita institucional que le hacemos al Consejo Nacional Electoral para, a nombre de ese pueblo y de su institución, la Asamblea Nacional, exigirle al CNE el cumplimiento con la ley, el cumplimiento con la Constitución. Los términos del acuerdo que entregamos de emplazamiento al CNE son muy claros y hacen un resumen de las violaciones a la Constitución y las leyes en que han incurrido no solo los actores políticos asociados al gobierno y el propio Ejecutivo, sino también las violaciones que ha cometido el Consejo Nacional Electoral en el principio de la convocatoria de este referéndum revocatorio. Ese acuerdo tiene como sustrato la crisis que está viviendo nuestro país. La crisis no puede ser soslayada porque no es solamente una crisis política, no es la más importante. No es una crisis institucional, es una crisis social, económica, que está asolando a nuestra familia y que está asolando al pueblo venezolano. La catástrofe, la calamidad que está viviendo el pueblo es nuestra motivación principal para estar aquí hoy en el Consejo Nacional Electoral, para exigirle a esta institución, para exigirle a su presidenta, a sus integrantes, que se pongan a tono con la historia, que se pongan a tono con ese sufrimiento del pueblo y liberen las barreras que impiden que el referéndum revocatorio se realice este año como se tiene que realizar. Hablamos con el rector Luis Emilio Rondón, quien es el que nos ha recibido a nombre del directorio, y le damos mucho valor a que nos haya recibido, a que nos haya escuchado, porque compartimos con él lo que la Asamblea también discutió, que es materialmente imposible que el referéndum revocatorio no se realice este año debido a que los lapsos reglamentarios, tal como están expresados en el propio reglamento del CNE, dan perfectamente para que el referéndum revocatorio se realice en el mes de octubre de este año. Esperamos, por supuesto, de parte del Consejo Nacional Electoral, apego a la Constitución y sobre todo responsabilidad histórica, porque en la cabeza de las rectoras del CNE está la responsabilidad de permitir que esta crisis económica, social, política, institucional que vive nuestro país tenga una transición pacífica. El pueblo venezolano no se calará que se manosee el revocatorio y se atrase para el interés del Ejecutivo de Gobierno, el que va a ser revocado. No se lo calará porque es la única válvula de escape que tiene frente al sufrimiento que está atravesando el pueblo. Si ahora el CNE se le ocurriera decir en los próximos días que el referéndum no puede ser hecho este año,
nosotros aseguramos responsablemente que eso elevaría la presión social en Venezuela a límites insospechados. Por eso hablamos de responsabilidad histórica y no solamente política y constitucional, sino la responsabilidad que tiene que tener el CNE frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros estamos aquí cumpliendo con esa responsabilidad histórica y dándole un campanazo al CNE, un emplazamiento para que cumpla con la Constitución y que nadie se llame a engaños. No estamos pidiendo favores del CNE, no estamos implorando ni suplicándole al CNE que nos regale un voto o que nos valide una firma que no deba ser validada. Le estamos pidiendo cumplimiento con la ley y con la Constitución, que es nuestro mandato desde la Asamblea Nacional. Finalmente debo decir que nos ha sido informado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral que el día de mañana se realizará con la organización proponente del referéndum, es decir, con la Mesa de la Unidad Democrática, una reunión para revisar el informe que se genera de esta primera etapa de las firmas e iniciar el proceso de validación. Nuestras expectativas son, por supuesto, como Asamblea Nacional y como factor político, es que el día de mañana sea liberado el cronograma completo del referéndum revocatorio y que se fije la fecha inmediata para la validación de las 197.000 firmas que son requeridas para pasar a la próxima etapa. Estamos convencidos que no hay ningún elemento legal, procedimental o político que pueda detener al Consejo Nacional Electoral para que mañana no inicie ese proceso. Convencidos como estamos de eso, hemos venido acá institucionalmente, desde la Asamblea, exigiendo respeto para la Asamblea y respetando al resto de los poderes, y emplazándolos a que cumplan con su responsabilidad. Estamos aquí y seguiremos peleando incansablemente, seguiremos haciendo todas las diligencias políticas, legales, constitucionales, para que el pueblo pueda materializar este año 2016 el anhelo de un cambio político, de un nuevo rumbo, de un nuevo tiempo para nuestro país. El presidente Nicolás Maduro ayer que iba a demandar a la directiva. una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo reacciona a eso? Mira, el presidente nos tiene acostumbrado a un tono muy elevado en el discurso político. Tono a propósito que no corresponde con la crisis que está viviendo Venezuela. El día de ayer, disturbios en los mercados de Catia, de Petare, por lo menos 20 a lo largo y ancho del país por hambre y sufrimiento. Y la respuesta del presidente es subir el tono para aumentarle el sufrimiento al pueblo, que ya no solo está en una crisis económica y familiar, sino también tiene que calarse la intemperancia de un presidente que no entiende lo que está ocurriendo, que no entiende que el pueblo lo que está pidiendo es solución a los problemas. A nosotros nos tiene sin cuidado la demanda del presidente, porque estamos seguros de lo que estamos haciendo, y nuestra inmunidad parlamentaria y la inmunidad como institución que tenemos nos da la seguridad del camino que estamos trazando. La demanda del presidente, que la ventile ante el TCJ, que haga lo que tenga que hacer, y nosotros vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer. No nos preocupa, entre otras cosas, porque también a nivel internacional estamos haciendo lo necesario y lo estamos haciendo apegado a la Constitución y a los tratados internacionales. La Organización de Estados Americanos está discutiendo el caso de Venezuela y para nosotros es satisfactorio el solo hecho de esa discusión. Hay pronunciamientos, como lo decíamos ayer en la Asamblea, a lo largo y ancho del mundo completo, del mundo entero, a favor de un proceso de transición pacífica en Venezuela que incluya el referéndum revocatorio como eje de esa transición. El gobierno no termina de entenderlo, pero el referéndum revocatorio es la solución para los problemas del pueblo y también la solución para un gobierno que tiene que salir por la puerta democrática y que no puede estar tentando a los fantasmas de la anarquía, el caos y la violencia que se desatarían si en Venezuela no hay una solución pacífica que es la que estamos impulsando. De tal manera que esa frase del presidente
y su intento de demanda se inscribe perfectamente en el desconocimiento cardinal de lo que está ocurriendo en Venezuela y su desconexión con el sufrimiento del pueblo.